Buenos días. Cuarta necesidad, abrigo. Los homínidos aparecieron hace 5 millones en el periodo conocido como el Paleolítico. Fue el periodo más largo de nuestra historia, tan largo que es difícil de imaginar. Cuesta creer que el hombre haya evolucionado tan poco en un periodo de tiempo tan largo, pero así fue. Lo más probable fue por las condiciones naturales que no permitieron una evolución más rápida. Este periodo se divide en dos partes: el Paleolítico inferior del 5 millones a 30.000 antes de Cristo y el Paleolítico superior del 30.000 al 10.000 antes de Cristo. El hombre vivió en la llamada Era del Hielo. En este periodo, varias glaciaciones cubrieron de hielo la Tierra. El alimento faltaba muchas veces por largos periodos. Era necesario ir en su búsqueda y luchar por él con los osos, mamuts, sauroques y otros animales fabulosos. Eran al mismo tiempo sus rivales y sus presas. Era necesario comer. Durante esta época evolucionó el cerebro, pero evolucionaron otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo es que en plena era del hielo perdimos el pelo? Se dice que fue para poder manejar el calor. A cambio de pelo, la piel se cubrió de glándulas sudoríparas. Con ello, al correr se producía sudor rico en agua que le permitía estar frescos y aguantar más tiempo corriendo, a diferencia de los mamíferos que manejan el calor eliminándolo por el aliento. Este cambio resultó paradójico cuando la temperatura exterior estaba helada. Afortunadamente, la caza permitió que se pudieran elaborar abrigos que las pieles de los animales suministraban y eran cosidos con sobelas de hueso por las mujeres. Esa fue tal vez la clave para que pudiéramos sobrevivir, pues la tolerancia al frío estando desnudos es muy poca. Nuestra temperatura normal está entre 36 y 37 grados. Cuando la temperatura del exterior está por debajo de los 0 grados, nuestro cuerpo no puede mantener el calor y se puede producir hipotermia que rápidamente lleva a la muerte por congelación. Las primeras estructuras en congelarse son la nariz, luego las orejas, luego las manos y pies, pues se trata de mantener calientes los órganos vitales como el cerebro. La otra parte del abrigo fue el lugar en donde guarecerse para protegerse del frío y de las fieras, especialmente en la noche, y las cuevas se constituyeron en la primera vivienda. Uno de los más significativos descubrimientos de esa época, hace 300.000 años, fue el dominio del fuego. Este descubrimiento le dio mayor autonomía al hombre frente a la naturaleza. El fuego calentaba las cuevas, permitía cocinar los alimentos y mantener alejadas a las fieras. Por añadidura, proveyó el primer utensilio doméstico, la cama. Más bien dicho, el lecho. Esparcían ceniza caliente aún por el suelo y ponían un cuero encima. Luego se tapaban con otro cuero. Fue necesario levantarlo del suelo porque a los insectos, las ratas y las serpientes también les resultaba acogedor, y ponerle mosquitero, no tanto para protegerse de los mosquitos, sino de los murciélagos. Algunos de ellos eran vampiros. Con todo este tiempo de permanencia en el interior comenzaron a pintar, pinturas de las que no tenemos mucha idea de lo que quisieron significar. Iban desde animales, pero no en posición natural en muchas ocasiones, cacería, escenas de cacería, y otras que de pronto se hicieron solo por hacerlas, como la maravillosa Cueva de las Manos en Argentina. Sin embargo, sobre todo en la parte final del Paleolítico hubo periodos de abundancia de pescado, caza, frutos y agua. La última glaciación terminó hace 15.000 años y eso seguramente permitió que salieran de las cuevas y se instalaran en las llanuras. Los hombres prehistóricos se organizaban en clanes, eran hábiles cazadores y ya distinguían las plantas más indicadas para ser consumidas por las comunidades y para tratar sus males. Nuevos instrumentos pasaron a ser hechos y el trabajo de transformación de las piedras ganó mayor eficacia, sobre todo las armas. Puntas de flecha, lanzas, propulsores, arpones, anzuelos, pero también perforadores, raspadores, sobelas y otros utensilios. La técnica de caza también mejoró mucho y el alimento estaba ahora en abundancia. El cultivo y la domesticación de animales les permitió dejar de ser nómadas y formar pueblos. Se conocen culturas desde los 10.000 años. Se iniciaron como sitios de cultivo y pastoreo y quienes fueron los primeros se la pelean entre la China y Mesopotamia.
Las prendas de vestir, que en el inicio fue con pieles de animales mientras estuvieron en las cavernas, durante el Paleolítico, cuando pudieron salir y una vez realizaron la domesticación, ya pudieron obtener lana. En el Neolítico ya sabían hilar y tejer y elaboraban a partir de pequeños trozos prendas que no era que se amoldaran mucho al cuerpo. Luego vino el lino, la primera fibra vegetal en ser utilizada para vestir. Esto ocurrió en Egipto, donde aparecen las primeras túnicas ya más elaboradas y blusas que usaban de diferentes colores, pero que las de colores se colocaban de acuerdo a la posición social. Los esclavos y los de clase baja solo podían utilizar blusas blancas. En Mesopotamia los sumerios usaban amplios mantones de lana, los asirios usaban túnicas también de lana. En algunos casos se pueden ver visos de ropa interior, como el taparrabos en cuero del hombre de Osil, encontrado en esta población y con una datación de unos 5.500 años. Pero los de tela tienen su origen en Egipto. En la tumba de Tutankamón se pudo apreciar una especie de pañal, precursor del calzoncillo. Los persas usaban un faldón bajo la túnica. Los griegos no la usaban, únicamente los guerreros usaban una especie de suspensorio para proteger sus genitales. En igual forma lo utilizaban los gladiadores en Roma. En cuanto al brasier, las griegas utilizaban era una especie de cinturón, pero para elevarlas. Las romanas lo ancharon un poco más y en la Edad Media se alargó todavía más y se convirtió en una especie de tortura. Era el corsé que había que apretar fuertemente para resaltar los pechos y angostar la cintura. Los zapatos también se utilizaron desde el principio, como simples bolsas de cuero, algunas veces rellenados con hierbas. El calzado como tal se inicia en Egipto con sandalias hechas con paja trenzada solo para hombres. No la podían usar ni las mujeres ni los esclavos. Más tarde fueron las sandalias griegas y de la sandalia se progresó a la bota trenzada, el borseguí y finalmente el zapato como tal. La mujer ha llevado las de perder. En China, por ejemplo, luego de un concepto de Confucio, les apretaban los pies con unas bandas de cuero desde niñas para que pudieran tener un pie muy pequeño, produciéndoles unas deformidades impresionantes. En el Neolítico se empiezan a ver viviendas en medio de la llanura, algunas se hicieron con huesos, como los de mamut. Se pudieron hacer tiendas que podían ser rectangulares, como en las zonas desérticas, o en forma cónica con palos de base y cubiertas por pieles de animales. Era el famoso tipi que encontraron los colonizadores en algunas tribus de América también. Pero el método más utilizado en principio fueron viviendas subterráneas, pues al construir viviendas bajo tierra se protegían de las inclemencias del tiempo, ya que la temperatura interior se mantiene más o menos constante, a diferencia de la exterior. Eran generalmente circulares y cultivando en la parte superior aprovechaban todo el espacio, con un patio central que se utilizaba para ventilar e iluminar las habitaciones. Este tipo de vivienda se encontraba en China, pero también en Europa. Uno de estos sitios fue encontrado en una de las islas de Escocia, conocido como Skara Brae. Posteriormente evolucionó a una semi-enterrada y luego las viviendas hechas de adobe y muy juntas, rodeadas de murallas para protegerse no tanto de las fieras, sino de los otros humanos que quisieran conquistar el territorio, pues las guerras estaban a la orden del día. Las construían cerca de un río. En las sociedades tribales las residencias constaba de un solo espacio donde se desarrollaban todas y cada una de las actividades domésticas. De formas frecuentes se edificaban adosadas a otras edificaciones vecinas y acostumbraban a estar alejadas del sitio de la asamblea de la tribu o bien del espacio sagrado. Las construcciones en piedra se dedicaron más a templos y a observatorios astronómicos que a viviendas. Las primeras se encontraron en Egipto y siguieron progresando, como sabemos, hasta nuestros días. Pues enfrentamientos existen en prácticamente todas las partes del mundo. La vivienda es hoy y ha sido desde los inicios de la humanidad una construcción natural o artificial de enorme relevancia para la vida y la subsistencia de los seres humanos. Es el espacio en el cual encontramos descanso, donde almacenar comida, es decir, satisfacer las necesidades básicas. Gracias.